Muy buena tarde, día, mañana, noche, madrugada, a la hora que nos hagan favor de escuchar su podcast, Histriónicos Podcast. En esta ocasión vamos a hablar un tema de las universidades, de las universalidades, perdón. ¿Cuáles universidades? Las universidades, es que es Día del Maestro, Montserrat. Entonces quiero felicitar antes que nada a todos los maestros, docentes, especialmente a los que fueron mis maestros, porque fueron una chulada todos. Tuve la suerte de tener grandes maestros. Y muchas felicidades, Monse. Muchas felicidades, Emanuel. Licenciada también en Educación Media Superior. Por la honorable, no vamos a decir marcas porque no nos patrocinan. Muchas felicidades, Monse. Igual agradezco tus felicitaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema que, ¡oh, Dios mío santo! Tengo sentimientos encontrados, pero... ¿Dónde los encontraste, Emanuel? Los encontré en el cajón donde guardo el corazón, escribiría el gran Sabina. Ay, pero de veras, por eso los llamamos Histriónicos Andamos Podcast. más dramáticos que de costumbre, porque no habíamos grabado. Porque no habíamos grabado este podcast que tanto queremos. Y pues bueno, vamos a empezar. Oye, López, ¿qué pasaría si te digo que Shakespeare y Roberto Gómez Bolaños son prácticamente lo mismo? ¿Qué me dirías? Pues te diría que ya se te subió el agua a la cabeza. No sé por qué quieres comparar al inglés y dramaturgo de grandes obras, todas llenas de simbolismos, con el creador del Chavo, que bueno, también ahí había simbolismos. Eso es algo extraño. Platícame más. Pero no es ninguna blasfemia, ¿eh? Es mera estructura dramática. Y ambos sabían armar historias que nos atrapaban. Solo que uno usaba casacas y espadas y el otro sombreros grandes y escobas. A ver, explícame, por favor. Mira, la cosa empieza con los personajes y los arquetipos. Shakespeare inventó al Falstaff, el gordo, borracho, mentiroso, un vicio con patas, pero tan gracioso que ni siquiera puedes enojarte con él. Era el alivio cómico de toda la obra. Ya te voy entendiendo. ¿Y acá quién sería ese? ¿Acaso el señor Barriga? Porque acuérdate que aquí no hablamos de cuerpos ajenos. ¡Ay, no, hombre! Era Don Ramón. Obvio, es esa evolución que la televisión necesitaba. Es el pícaro que siempre debe la renta, el que le pegan sin razón, el que tiene el sistema oprimido y que se lo come en vivo. Y ahí sigue de pie, sobreviviendo como puede. Esa es la misma esencia, pero más de barrio. Oh, ahí sí te doy la razón. Pobre Don Ramón, del gran actor Ramón Valdés, hermano de grandes artistas como mi ídolo, el gran Germán Valdés, Tintán de los Pachucos, el primero, el mero mero. Tienes toda la razón, era el chivo expiatorio. Pero sigue platicándonos, ¿qué más tienen en común? Aquella forma de hablar con el público. ¿Sabes qué es romper la cuarta pared? Shakespeare lo hacía siempre en sus famosos soliloquios. El personaje se quedaba solo en el escenario y habla directo al público como diciendo, mira lo que me está pasando y tú eres mi cómplice. ¿Y eso qué tiene que ver acá con la vecindad del Chavo? ¿Acaso Don Ramón también nos daba discursos íntimos y profundos? Pues claro que era profundo, era el slapstick, como lo vimos en el capítulo 3. Si usted no lo ha visto, vaya, sintonícelo y luego regresa. Pero regresa, también, por favor. Lo puede sintonizar en Facebook, YouTube Spotify. Y en Spotify. Y escúchenlos todos. ¿O no te acuerdas que el Chavo, Don Ramón o quien sea se paraban, se miraban enfrente a la cámara y decían, ¿tú crees que esto acaba de pasar? Esto es exactamente lo mismo. Nos hacían parte del chiste. Éramos socios de desmadre, pues. Eso es verdad. Hacía que te sintieras también culpable de haber ponchado la pelota a Kiko. Pero oye, y en el lenguaje, Shakespeare inventó varias palabras. Ahí sí no concuerdo tanto. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices de Roberto Gómez Bolaños? Él también creó su propio idioma. El chanfle, eso es cierto. Mientras Shakespeare metió palabras nuevas al inglés, Shakespearito lo hizo lo mismo pero con nuestro español. Con frases, dime que no has escuchado a algún vecino decir, no contaban con mi astucia. Fue sin querer queriendo. Se me chispoteó. Estas frases ya son de nuestra cultura y parece que siempre estuvieron en nuestro diccionario, ¿eh? Tienes toda la boca llena de razón, Tega. Porque sí, tienes toda la razón. He escuchado bastantes personas decir eso. Y bueno, ¿tú opinas que si Shakespeare hubiera sido mexicano, habría vivido en la vecindad? Sin duda. Y su obra maestra no hubiera sido Hamlet,
sino El Chavo del Ocho. Correcto. Pues ya vi que tienes bastante para decir en esta discusión y eso está muy bien. Tienes toda la razón. Y te quiero comentar algo que, bueno, creo que ya lo habíamos comentado. Yo por ahí he tenido la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad hace muchos años, no recuerdo Uy, qué año. ¿qué se sentía tener un dinosaurio de mascota? Era muy bien, cuando se morían tenías carne para toda la vida. No, en cuanto a que mi primer acercamiento con el teatro fue precisamente una obra del señor Roberto Gómez Bolaños, en paz descanse, que fue la obra de 11 y 12. Me invitaron a verla y yo, que pues tú sabes que no soy muy fan de las pantallas, pues yo no conocía la grandeza de este señorón, de este personaje, de este escritor, y pues por ahí ya yo salí fascinado, ¿no? Del teatro. Era la primera vez que veía teatro, tendría quizá 11 o 12 años precisamente. Ajá. Y wow, me encantó, ¿no? El trabajo de este señor. Bueno, estaba en secundaria, no me acuerdo. Sí, cuánta debes edad haber tenía. tenido 13 a lo mucho. Y posteriormente en el primer grupo de teatro donde estuve, por ahí leí la otra obra, la famosa Reina Madre, editada por Teatro Sogem, que es una obra que, si no me equivoco, ganó un premio de esta casa escritora. Por ahí vamos a poner la portada de esta obra y a ver si encontramos un cartel de 11 y 12. Y la verdad que maravillosa dramaturgia también la de este señor Roberto Gómez Bolaños. Y bueno, bueno, solo quería tocar ese tema. Bueno, faltaba más. Shakespeare también lo habría dicho. El eso. Ok, vamos a hablar un poquito ahora sobre el negocio del entretenimiento masivo, la escritura del guión televisivo y la producción del teatral histórica. Tega, ya me dejaste pensando en qué tendría que ver el teatro Blob, ese de Shakespeare, con la casa productora televisiva de Roberto Gómez Bolaños, que por años estuvo produciendo su trabajo, también como escritor al principio, como guionista de Capulina. Pues uno era prácticamente un corral de madera y el otro era un edificio enorme, me imagino lleno de cámaras, de televisiones, de monitores. Hasta que por fin te interesas, pues te cuento que son casi lo mismo, aunque no me lo puedas creer. Ambos escribían y hacían cosas para la gente del pueblo, no para los señores esos elegantes que sí sabían mucho. Shakespeare le escribía al panadero, al soldado, al carnicero, y que pagaba lo mínimo. Y estaba parado en el patio. Chespirito hacía lo mismo con sus historias, eran para la familia entera, para el que venía cansado del trabajo, para todos, sin que nadie necesitara ser licenciado para comprender. Ah, bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo. Los dos querían que cualquiera se divirtiera, sin tantas vueltas. Pero algo sí es muy distinto, que creo que es el tiempo, ¿no? El inglés tendría meses para hacer una obra, mientras que Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, tenía que sacar un programa nuevo cada semana. Pues ahí sí estás bien equivocado. Los dos vivían esclavizados por esa fecha de entrega, esa necesidad de Shakespeare de escribir rapidísimo. A veces terminaba el final el mismo día del estreno, como alguien que conozco, porque la obra, si no gustaba, se tenía que quedar sin dinero y quebraría de inmediato. Chespirito, pues, hubiera sido corrido, pobrecito. Tenía que entregar 25 minutos nuevos cada semana, sin fallar, porque la tele y los medios no esperan. La presión económica, por tanto, era idéntica, solo cambiaba de época. Ya me lo estoy imaginando, Shakespeare corriendo con pluma y tinta y Roberto Gómez con libretos, los dos gritando, ya voy, que se me acaba el tiempo. Pero a ver, ¿las historias también serán parientes? Porque una comedia de hace 400 años no se puede parecer tanto a lo que veíamos en la tele en los años 70. Pues sí se parecen y mucho. Toma la obra La comedia de las equivocaciones de Shakespeare. Eso es todo errores. La gente se confunde con otros, enredos donde nadie sabe quién es quién, y hasta golpes, caídas para reírse. ¿Sabes qué es eso? Es el abuelo de los sketches del Chavo. Eso se llama comedia de enredos y física. Y lo que hacía el inglés, Shakespearito lo trajo a la vecindad. ¿Cuántas veces no se confundieron de persona o creyeron que una cosa era otra? Y todo terminaba en enredos.
Es la misma estructura. Eso es cierto. Eso de que uno cree una cosa y pasa todo lo contrario, era lo de todos los días ahí. Oye, y para hacer los chistes, ¿también usaban los mismos elementos? Por supuesto, hay una regla de oro que se llama la regla de 3 y no es la de las matemáticas que te estás imaginando. Funciona así. Tú construyes un chiste, lo repites para el público, ellos se acostumbran y a la tercera es donde cambia todo. Y sale esa risa fuerte. ¿Estás diciendo que Shakespeare también contaba 1, 2 y a la tercera? Exacto. Y Shakespearito lo usaba hasta el cansancio. ¿Te acuerdas del doctor Chapatín? 1, 2 y a la tercera, siempre igual. Te hacían esperar. Te repetían la misma acción y justo cuando ya te lo esperabas, te daban el remate o el golpe final. La técnica de escritor profesional, usada por los dos, siglos de diferencia, pero las mismas mañas. No, pues ya me convenciste totalmente. A fin de cuentas, los dos eran lo mismo, unos genios para hacer reír, unos genios para entretener, aunque uno usara casaca y el otro bata de doctor. Ah, eso sí, y si Shakespeare hubiera nacido aquí, te aseguro que hubiera tomado la actitud de decir que no contaban con su astucia. O a lo mejor fue sin querer queriendo. Pues vamos con la profundidad y conflictos universales, López. Bienvenidos a nuestra nueva sección, Chisme Chismoso. La parte del episodio donde nos meteremos hasta en lo que no nos importa. Como decimos coloquialmente, se metió hasta la cocina. Hazme el honor de empezar, López. Fíjate de que ya conocía el origen del nombre Shakespearito. Lo equiparaban mucho en sus tiempos de escritor con Shakespeare. Decían, por eso Shakespearito, el Shakespeare chiquito. Pero dicen que incluso se copiaban hasta en lo triste. Ay, López, no digas que copiaban, mejor hay que decir que eran como 2 gotas de agua. Ay, esa es la pura verdad. Pues fíjense, nada más, Hamlet, el famoso personaje de Shakespeare, un muchacho sin padres, todo pensativo, caminando de un lado a otro, preguntándose, ¿qué hago yo en el mundo? Ay, el típico adolescente peleado con la vida, siempre triste, en el dilema de ser o no ser, de vivir o no vivir. Todo melancólico, todo histriónico. ¿Y qué acaso el chavo también leería esos libros de autoayuda que no sirven? Fíjate que ni lo necesitaba porque era su misma historia, no más que en diferente época. El chavo también era huérfano. Ya se te olvidó que nadie sabe de dónde viene, por qué, para qué, quiénes son sus papás. Vive en medio de todo, donde quiere ser parte de algo, busca su lugar constantemente, pero nadie lo comprende. Los dos andan por ahí con esa carita de ¿qué hago yo aquí? Son almas gemelas, pues. Nomás que a uno lo vistieron de negro y al otro con un sombrero grande. Pues ahora que lo dices, el chavo también tenía sus ratos de silencios. Se sentaba en su barrilito muy pensativo. Pero espérate, vamos con otros personajes. El Chapulín Colorado, ese también se ponía triste. ¿Sí él era el héroe? Claro, pero un héroe de a de veras, López, que hacía que los héroes de antes, ¿qué hacían? Eran perfectos, valientes y nada les daba miedo, aburridísimos. Pero Shakespeare ya lo sabía. Para que la gente te quiera, tienes que ser un humano. Y el Chapulín, ay, el Chapulín, pobrecito, él temblaba, se escondía, se tomaba la chiquitolina y decía que le daban cosillas. Era un hombre y un héroe con miedo. Y por eso se le quería tanto, porque era como nosotros, rompiendo el mito, los dos. ¿Cómo ven? Pues sí, de hecho hay una entrevista, Tega, donde Roberto Gómez Bolaños habla sobre su filosofía del verdadero héroe. Él menciona que el verdadero héroe no es el que carece de miedo por ser todopoderoso, sino el que es débil, tiene miedo y aún así enfrenta los problemas. Si encontramos el audio, se los agregamos aquí en corto. Si producción se acuerda, por favor, háganme el parito. Pero nada más hasta ahí. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos y no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe.
Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Oh? Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. No contabas con su astucia. Hay producción. Eso es cierto, el Chapulín siempre salía corriendo y eso que traía el chipote chillón. Pero cambiemos un poco el tema, que aquí en el programa todos lo analizamos y los lugares donde pasaba todo, ¿qué me cuentas de eso? Ay, mira, la pura finura. Shakespeare tenía sus teatros, esos corrales donde todo el mundo se juntaba. Ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias, pero todos apretados en un mismo lugar. Ahí mismo armaban los líos, los amores y los problemas enfrente de todos. ¿Qué era la vecindad? A ver si me puedes decir. Exactamente lo mismo, un espacio cerrado donde vivía don Ramón, el que no tenía ni un peso, pero se iba de vacaciones a Acapulco. La señora Florinda, que se creía de la alta sociedad. El profesor Girafales, que era el señor educado, entre comillas. Exacto, todas las clases revueltas. Y cualquier problema se agarraba a fregadazos. Y para que todos se enteraran, en medio de el patio de la vecindad, era un corral de comedias del siglo XX. Hasta la dirección de las casas era igual, todo el mundo metido en un pedacito de tierra. Oye, ¿y qué me dices de cómo hablaban? Porque en uno se hablaba muy elegante y en el otro casi con puras bromas. Pues fíjense que hasta en eso se daban la manita. Miren, los expertos dicen que Shakespeare usaba algo que se llama esticotmia. ¡Oh! ¿Y eso con qué se come? Ay, no entiendes nada. Es cuando dos personajes hablan rapidísimo. Uno dice una frase, otro contesta, pum, pum, kabum, sin respirar, como pelotas de tenis que rebotan. ¿Y dónde vimos esos 1000 veces? Cuando alguien dice, recuerda, yo no fui, mentira, yo vi todo. Es que él me dijo, cállense, cállense ya. Esta réplica y contrarréplica a toda velocidad. Es la misma técnica dramática. Uno la inventó hace siglos y el otro la perfeccionó para que nos riéramos hasta las lágrimas. Lo veíamos en los caquitos, ¿cierto? Tienes toda la razón. No, pues ya venía a venir que te habías preparado muy bien en esta ocasión con estos temas que tanto nos apasionan. Resulta que Shakespeare no era más que un antepasado lejano de Shakespearito. Pues gracias por este chismorrón. No. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Facebook, TikTok. ¿Qué más tenemos? Spotify. Nada más. Y ya. Y ya. Y Solo ya, en ese párenle de síganos. contar porque... Ay, no. Ok, pues hablemos un poco sobre el legado final en la escritura moderna. Ya vimos que se parecían en mucho, pero de todo esto, ¿qué nos sirve a nosotros hoy en día? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué pueden aprender las personas interesadas en escribir dramaturgia para cine, para televisión, para las plataformas digitales como TikTok, Facebook? Bueno, desconozco un poco de los procesos creativos que llevan los creadores de contenido actualmente, pero ¿qué podríamos tomar de aquí, Tega? Yo les puedo dar la lección de oro, que es la siguiente. Escribe para tu tiempo, pero usa temas eternos. Da igual si escribes hoy o hace 400 años. La gente siempre necesita lo mismo. Todos sentimos amor, envidia, hambre, ganas de poder. Toca eso. Y siempre vas a llegarle al público. ¿Algún ejemplo? Tienes toda la razón. Fíjate que, a pesar de que no soy fan de las pantallas como lo menciono, últimamente que me he metido a TikTok, me aparecen mucho, creo que les llaman mini dramas chinos, ¿no? Ok. Y ahí todo, bueno, he visto, no sé, quizá 3 o 4, ya se me hacen muchos a mí, duran 1 hora, 1 hora y media quizá ¿Y qué completos. te parecen esos doramas? Justamente esto del poder, ¿no? O sea, todo se reduce a ver, yo tengo más, pero llega el que tiene más y luego el que tiene más, el que está en el corporativo más grande, el que tiene el carro más caro, el que tiene la mansión más lujosa, y todo está relacionado con el dinero y el poder. ¿Cuánta razón tienes? Lo que sentimos como tal no cambia. Únicamente cambia el cómo lo cuentas, en un teatro, en una televisión, en un dispositivo móvil. Montserrat, ¿tú opinas que se pueden hacer cosas sencillas y que sean de calidad? Me refiero a bajar de lo clásico a la televisión, a las plataformas, sin que esto no tenga tanta calidad como la que tenía antes.
Los tiempos cambian y claro que sí. Eso se trata de la democratización del contenido, que la calidad no está en las palabras difíciles, sino en saber contar bien una historia. Ellos lo lograron. Shakespeare llevó el teatro a la gente común y Chespirito llevó la literatura a la televisión. Y los dos mantuvieron un nivel altísimo. Eso es correcto. Al final, ¿cuál es el gran secreto, Tega? Muy sencillo y créeme que no es secreto. Ambos entendieron lo más importante. El ser humano lo único que quiere es verse reflejado. Que da igual si traes puesta una corona o estás sentado en un barril de madera. Si le muestras al público su propia verdad, te van a querer para siempre. Uf, pero qué buena forma de cerrar, Tega. Vamos a resumir todo esto en dos genios y una misma verdad. Excelente, Manuel. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este cuarto episodio de Histriónicos Podcast. Los esperamos en el próximo, que esperemos que sea a la brevedad para todas ustedes, que nos ayuden a compartir. Les enviamos un fuerte abrazo. Reiteramos nuestras felicitaciones para todos los maestros, maestras de todo el mundo. Recuérdense de hacer arte, seguirnos en todas nuestras redes sociales y de sintonizarnos en un próximo capítulo. Hasta luego. Gracias. Bye bye.